estimados socios, continuando con esta serie de conferencias organizadas por la sigla Paz en conmemoración al Día del Ingeniero, esta noche tenemos el honor de recibir en nuestras salas a una personalidad en el mundo de los recursos hídricos en Bolivia e internacionalmente. El doctor José Luis Montaño, ingeniero civil de la Universidad Mayor de San Andrés, tiene un doctorado en recursos hídricos, es docente e investigador del Instituto de Ingeniería Hidráulica e Hidrología de la UNSA, además consultor de varias instituciones como el BID, el Banco Mundial, entre otras, líder de varias investigaciones y estudios que se han hecho en todo el territorio nacional. Doctor, para la CIE es un honor recibirlo esta noche. Gracias por participar con nosotros y lo escuchamos. Gracias, ingeniera. Muy bien. Bueno, vamos a ir directo al grano. ¿Sí? En realidad esto debería ser mantenimiento y sostenibilidad de obras hidráulicas en Bolivia, pero es muy amplio, porque desde las presas, obras de toma, obras en el ámbito de agua potable, el saneamiento, etc., todas ellas son obras hidráulicas. Entonces, es un tema muy amplio. Entonces, he querido reducirlo a la ciudad de La Paz, con más razón todavía tratándose de la sigla Paz. Entonces, siguiente, por favor. La función del drenaje natural y posteriormente el drenaje fluvial es un proceso secuencial, ¿sí? Inicialmente desde una función ecosistémica, desde el punto de vista incluso histórico, cuencas donde no se interviene. En una cuenca donde no se interviene es un sistema ecosistémico sin disturbación. Entonces estamos hablando de un cuerpo de agua natural. Ahí no ha intervenido el ingeniero civil, no ha hecho obras, etc. Su comportamiento es precisamente manteniendo todos los indicadores del ecosistema. Pero conforme va avanzando en todo este proceso de intervención, entonces nosotros tenemos ya no un curso natural, sino un río natural donde si hay asentamientos, entonces ya comenzamos con la provisión de agua y incluso la provisión de minerales, de provisión de alimentos, etc. Acá lo vamos a ver en función de la ciudad de La Paz y de las características de las cuencas de la ciudad de La Paz. La siguiente fase es una delimitación social. Es otra etapa donde hay el límite urbano social que ya está claramente definido. Ahí es la provisión de agua. Hay una agrupación urbana, o sea, las pequeñas casas van aumentando, ya no hay una agrupación urbana. Y también hay una comunicación urbana, ¿no? Porque los ríos tienen que ser vencidos, se pueden construir obras, puentes rústicos, puentes mejorados con el tiempo, en fin. Luego estamos hablando de una reducción de riesgo. La siguiente fase, cuando ya ha habido una agrupación urbana, ya la ciudadanía, la gente, ya entiende de que los ríos generan, bueno, además de dar un aporte para agua potable o para riego, para hidroenergía, también nos generan riesgos. Y estamos hablando de cómo poder controlar esos riesgos. Y ese control de riesgos en la ciudad de La Paz lo hemos hecho con canalizaciones. Si bien había un elemento que continuaba siendo la provisión de agua de los ríos, pero ya acá teníamos la protección. Entonces la protección de los cursos de agua ya era un elemento importante. Y conforme pasa el tiempo, la reducción de riesgos, si bien era un elemento básico, pero también el incremento de la mancha urbana origina que nosotros tengamos que considerar ya
el drenaje pluvial como una interacción directa con el alcantarillado sanitario, con el sistema sanitario en varias ciudades, en este caso en nuestra ciudad de La Paz. Ahí es donde se construyen las bóvedas. Uno, para reducir los riesgos que ya se incorporaron en esa función anterior, pero luego, además de la provisión de agua, protección, el permitir de que nuestras obras sirvan para conducir las aguas residuales. Y finalmente, todo ese proceso de la función de nuestro drenaje pluvial, nuestra vinculación con los ríos, ya incorpora un otro componente más, que es el componente vial. Y acá estamos hablando de que no solamente es provisión de agua, no solamente es protección y alcantarillado sanitario, sino en nuestra ciudad y en la mayoría de las ciudades, la red vial está vinculada a las obras hidráulicas de protección al drenaje pluvial. Siguiente. Entonces, ese cuerpo natural que nosotros lo mantenemos en la ciudad, o lo manteníamos en la ciudad de La Paz como un ecosistema, era un lugar donde, bueno, concurrían varios elementos de flora, fauna, etcétera, que se mantenían intactos. Siguiente. Pero conforme pasó el tiempo, en nuestra ciudad, ¿sí?, se conformaron, ¿sí?, asentamientos humanos, y estos asentamientos humanos se desarrollan en torno a los ríos, por supuesto, porque tenían que captar agua para el consumo humano. Y estamos hablando del río Chiquillapo y el río Apumaya. Acá se logra ver la vivienda de Huayna Cápac, la piedra de la Paciencia, la casa del cacique Quirquincho, ¿no? Estamos hablando del un pozo de extracción, las minas en Cuevas, un caserío aymara y una casa de Ongeul, ¿no? Siguiente. ¿Eso qué significa? Que nuestros cursos de agua, si bien proveían de agua a la gente que en ese momento vivían, también en ese lugar se dedicaba la gente a tratar de obtener minerales, porque eso era un medio por el cual se vinculaban en la primera instancia como asentamientos aymaras, pero posteriormente con la dominación quechua, ya como una relación comercial entre aymaras y quechuas. Siguiente. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, la fundación de La Paz. Entonces, el 20 de octubre, el conquistador Alonso de Mendoza funda la ciudad de La Paz, ¿sí? Y el capitán Pedro de Gasca había ordenado a Alonso de Mendoza el levantamiento de una ciudad en conmemoración a esos problemas que habían entre pizarristas y almagristas, ¿no? O sea, Pizarro y Almagro. Y se genera Nuestra Señora de La Paz. ¿Sí? Entonces, ya se genera un hito. Pero esa ciudad que originalmente se localiza en Laja, en el municipio ahora de Laja, ¿sí? Entonces, a los pocos días, ¿sí?, se conforma en torno al Valle de Chuquiaco, ¿sí? Y ya con un nuevo rango, ¿no?, un emplazamiento. Carlos V le dio el rango de ciudad en 1555. Siguiente. Entonces, Chuquiaco se presenta como un valle alto, completamente verde, con muchos ríos, y el verde cubriendo su suelo. Esta era una característica que nace, por eso nace el nombre aymara de Chiquini, que traducido al español significa pasto, lugar donde pastaban las llamas. Era una zona de
mucha producción y donde se disponía de aguas cristalinas. Entonces acá todavía los cursos de agua desde la parte superior mantenían una calidad de agua, por supuesto, muy buena, ¿no? Pero en este valle, elegido por el capitán Mendoza, dominaban los pacajes, pueblos ubicados en plena hollada, aunque también existían otros grupos agrupados en el Chinchasuyo, región perteneciente al Imperio Incaico, y los Lupacas, pueblo ubicado al norte del Desaguadero. Su belleza montañosa, etc., causaba impacto en quienes la visitaban por primera vez. Eso lo dice nuestro historiador Fernando Cajías. Cuando Tiwanaku cayó, la región empezó a ser de dominio aymara, pero de un señorío que se denominó pacajes, ya que los propiamente aymaras nunca lograron hacer un conglomerado, teoría apoyada por la toponimia, basado en nombre como Caracoto y Cayapa, que pertenecían al señorío de pacajes, ¿no? Estos son nombres que ustedes los reconocen, estos señoríos de Caracoto y Cayapa, que los tenemos ahora en Caracoto y los tenemos ahí en vecindad con Ipal, o con Ipal 2. Posteriormente pasó a dominio incaico, donde ya existían muchas comunidades que trabajaban en diferentes tierras como Miraflores, Achumani y Sopocachi, los que ya estaban organizados política y religiosamente. Siguiente. Entonces este cuadro nos muestra claramente la llegada de los españoles, que modifica la estructura social, por supuesto, ¿sí? Y que hace que en torno a la ciudad de La Paz se pueda generar una ciudad inicialmente española, luego criolla y luego mestiza. Siguiente. Entonces, el nombre originario Chuquiago, que tiene dos acepciones, heredad de papa y heredad de oro, ¿no es cierto? Allí mandaba el cacique de Quirquinche, que fue el último gobernador indígena. Hay que mencionar que los incas respetaron los señoríos aymaras y se ubicaron en la zona de Miraflores, en realidad no en la hollada misma del centro de la ciudad de La Paz, ¿no? Se puso la ciudad española en medio de Otorongo y Quirquinche para separarlos y evitar futuros enfrentamientos. O sea, los que tenían, digamos, la supremacía aymara y los que tenían la supremacía quechua. ¿Sí? Siguiente, por favor. Entonces ahí ya era provisión de agua, provisión de minerales. El río natural cambia en sus condiciones básicas. Y de pronto ya aparecen, ¿no es cierto?, la casa de Alonso de Mendoza en la misma zona, ¿sí? Ya la plaza de los españoles, y ahí cambia un poco la estructura social y el dominio social espacial de la zona. Siguiente. Entonces, poco a poco ese esquema, por supuesto que va cambiando a lo largo del tiempo. Siguiente. Y ya no solamente es una provisión de agua, los ríos, sino hay una agrupación urbana. Y este mapa que ya nos muestra esa agrupación urbana, ya consolida lo que era la Plaza Murillo y la comunicación con el entorno a través de fuentes. Siguiente. Esta imagen es la más clara, ¿no es cierto? Porque acá ya tenemos la Plaza Murillo, y si es que nosotros bajáramos por acá nos encontraríamos con lo que ahora es el obelisco, pero más allá se tiene ya un puente que comunica la zona más densa de la ciudad con otro sector que además
definía condiciones diferentes sociales. Ellos no podían así fácilmente ingresar al centro de la ciudad. Y aquí estamos hablando, ¿no es cierto?, de otro puente que nosotros lo conocemos muy bien, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, fíjense, esa era la ciudad. Siguiente. Entonces, esta ciudad, el puente de Chayapampa, construido en principios del siglo XVII, el puente de las Concebidas se encontraba en la entrada principal de la calle Comercio y Evaristo Valle. Se destruyó en 1781 y se reedificó nuevamente. Como comunicaba la plaza de San Francisco con la calle del Teatro, la Genaro San Ginés. El puente de Anacocha se construyó bajo el gobierno de Santa Cruz en 1830 y comunicaba la calle Recreo con la calle de Anacocha, ya el periodo republicano. ¿No? El puente de Socabaya se trabajó en la misma época que el anterior, alrededor de 1846, cuando ya se había consolidado la República de Bolivia, ¿no? Comunicaba la calle Socabaya con el Recreo. El puente de la Moneda unía la calle Ayacucho con el Recreo. El puente de la Placa, construido cuando Belsu, en 1852, unía la calle Colón con el Recreo. Y el puente de Sánchez Lima, San Juan de Dios, construido en 1817. Bueno, siguiente. Entonces, el centro urbano, en el año 1900, tenía relación con esta cantidad de ríos. Fíjense, no eran muchos los ríos, ¿no? El río Choquillapo, el río Metamira. Este río es el que pasa por la Facultad de Derecho, ¿no es cierto? En este caso el río, este es el río Apumaya, ¿sí? Y el río Panteón, ¿sí? Entonces, esa era la consolidación urbana y su relación con los ríos. Siguiente. Entonces, fotos antiguas que nos muestran algunos eventos históricos de grandes crecidas, ¿no?, en la zona. Siguiente, por favor. La foto anterior era una crecida en el mismo lugar donde ahora está la Plaza de San Francisco y donde ya se han hecho un par de obras que trataban de proteger el curso del río Choquillapo. Siguiente. Esta gran crecida que destruyó gran parte de ese vínculo, de ese puente que había entre la Evaristo Valle y la calle Comercio. Esta es la crecida, fíjense, ahí se nota claramente. Es una vista hacia aguas abajo. Siguiente, por favor. Y entonces, en 1913, ya el siglo pasado, ya cambia la esencia de la propia ciudad. Y acá debemos hablar que el plano de la ciudad ya se proyectaba más abajo, ¿no es cierto? Ya nos estamos proyectando, ¿sí?, hacia el sector del Prado, hacia Sopocachi, etc. Y este plano de la ciudad, dibujado por Castañé, ¿sí?, en 1911, 2 años previos a la convocatoria de proyectos que se desarrolla a través del ingeniero Emilio Villanueva. Acá tenemos obviamente el gusto de denominarlo el ingeniero Emilio Villanueva, ¿no?, que ha sido un ingeniero, bueno, también era arquitecto en ese caso, ¿sí? Y entonces el que consolida la nueva visión de la ciudad, ¿sí?, donde ya se estructura todo un entramado más lógico, ¿no es cierto? Hay una imagen de Emilio Villanueva, en 1913. Estamos hablando del siglo pasado.
esa época no había datos de precipitación, de caudal, nada. La estación de San Calixto era la única estación que tenía datos. En realidad, la estación de San Calixto sistemáticamente nos ofrece datos desde 1917, pero el padre Fabré y varios padres que vinieron con los jesuitas ya tomaron algunos datos incluso para finales de 1800. Siguiente. Entonces miren la ciudad, lo que sería luego la avenida Montes. Ahí estamos hablando de la avenida Tarapacá, a pocos pasos de la calle Pando, y a la izquierda observamos la calle Uruguay, la que sube hacia, ¿no es cierto?, la avenida Arbentia, ¿no es cierto? ¿Sí? Siguiente. Entonces allí se consolida mejor, fíjense, la imagen de lo que ya vendría, ya no es una función, cuando ya hay el entramado urbano, ya avanzamos en otro escenario donde estamos hablando de provisión de agua, control de los corrientes, protección de los corrientes, y estamos hablando ya de la parte vial, o sea, comienzos del siglo pasado, los primeros vehículos. Y si ustedes ven, por acá está pasando el Choqueapo, y esta es la avenida Montes. Siguiente. Otra vista, que también se muestra de la memoria de una gran crecida en 1930, cuando en la época de lluvia se llegó el mercado de las flores, ¿no? Lo que luego estaría indicado en el mercado Lanz, ¿no? Que era otra la estructura, la forma del mercado Lanz, ¿no? E inundó la actual avenida Mariscal Santa Cruz. La conmoción fue grande. Las floristas huyeron al ver destruido su lugar de trabajo. Esta situación, sin embargo, promovió la formación de sindicatos femeninos, ¿sí? Por su parte, las alumnas del colegio Sagrados Corazones, fíjense de esa época, que queda frente a la Facultad de Ingeniería de Guanajuato, ¿sí?, en emergencia fueron evacuadas a la calle Murillo, ¿sí?, mientras algunas monjas y otras mujeres intentaban aplacar la furia del río. Lanzaban medallitas con la imagen de la Virgen de la Paz, que no es la del Carmen, rogando que el río se calme, ¿no? Y esta es la cita que tenemos de Medina Celi. O sea, es un hecho histórico. Siguiente. Aquí estaba el colegio, en la anterior imagen estaba precisamente el colegio de Cualabá. Todo proyecto, pues, que tienda a dar a la ciudad una ruta adecuada de tráfico, ¿no?, deberá seguir más o menos el curso que siguen las aguas del Choqueapo a su paso por la ciudad. Es decir, deberá ser trazada por una dirección noroeste, suroeste. Pues ese trazo parece ser el único capaz de dar como resultado la apertura de una avenida con gradiente uniforme y reducida, y ser capaz de unir las estaciones de ferrocarril, ¿sí?, con los barrios comerciales e industriales. No sería posible, en efecto, trabajar una gran avenida que cruzara la población en sentido vertical o al curso del río. Tampoco sería recomendado un trazo cualquiera que, recorriendo más o menos paralelo al curso del río, se localizara a cualquier lado de él, pero a una cierta distancia de su lecho. Pues para abrir una ruta ancha a lo largo de esas colinas sería preciso efectuar un colosal movimiento de tierras y trabajar accesos especiales. Fíjense, este es el documento, lo que presentó en el informe el ingeniero Emilio Villanueva. Siguiente. Entonces, ya
la reducción de riesgos es el siguiente paso. Generar canales embovedados, se mantiene la provisión de agua, pero también la protección. Y ahí estamos viendo lo mismo, ¿sí? Por la calle, en este caso la calle Colón, ¿sí? La bajada de la calle Colón. ¿Sí? Acá hay un gran edificio ahora, ahí están los vehículos de esa época, ¿no es cierto? ¿Sí? Y el río tuvo que hacer un proceso tal que ingrese por acá y luego entre, ¿sí? A la calle Marina Núñez de Toral. Siguiente. Entonces, ahí está la bóveda, la construimos. Construimos las obras hidráulicas con un fin ya de protección, pero adicionalmente, o sea, todo lo que lo planteaba el ingeniero Emilio Villanueva, de poder llevar el agua, de los cursos de agua como resultado de las crecidas para proteger con las crecidas, iba más allá, porque estos eran no solamente canales para conducir el agua pluvial, sino el alcantarillado sanitario también. Entonces, aquí está la construcción del embovedado del río Choqueyapo, ¿sí? Y aquí tenemos todas las edificios que muchos de ellos todavía se mantienen. Este diseño, ¿sí? en un plano de construcción, lo tenemos en el Instituto de Hidráulica. Si alguno de ustedes quiere ir a ver como una reliquia histórica de 1936, es una obra de arte, ¿sí? Porque ahí no hay ni letterín, no hay ni grafos, sino plumilla, o sea, plumilla metálica con el tintero, sopar el tintero y colocar en el papel tela, ¿sí? Todo un plano del río Choqueyapo. Entonces, esa obra de esa época la tenemos plasmada en una reliquia, digamos, de ingeniería que está en el Instituto de Hidráulica. Siguiente, por favor. Entonces, ya la parte sanitaria obliga a que estos canales trabajen de esa manera. Entonces, estamos hablando canales y estamos hablando bóvedas, ¿sí? Entonces, hay un incremento de la población y, por lo tanto, ¿sí? Colectores sanitarios o bóvedas, ¿sí? Y adicionalmente, esas bóvedas como lugares donde también se acopia no solamente las aguas residuales, sino también la basura. Siguiente. Entonces, estamos hablando de este tipo de fotografías que son fotografías reales que las tenemos de proyectos que hemos ejecutado nosotros, ¿no? Estamos hablando del río Soqueri, que es un proyecto que hemos hecho, que pasa por medio de la ciudad, por medio de Miraflores, este río Soqueri. Este es otro río en el Alto. Y en el Alto estamos hablando de canalizaciones como la canalización de la Arica, etc., donde pasa la tubería por medio del canal, ¿no? Impidiendo un escurrimiento seguro, porque uno puede encontrar cualquier cosa. Siguiente, por favor. Entonces, al final, la multifunción, que es una función de riesgos, de saneamiento y un funcionamiento vial. Entonces ya estamos hablando de una ciudad que nos acoge todas las canalizaciones embovedadas. Siguiente, por favor. Y lo tenemos a lo largo de toda la ciudad. No sabemos qué estamos pisando, si estamos pisando una bóveda o no, pero ahí están. Siguiente. Y canalizaciones que van más allá hacia el sur de la ciudad. Siguiente. Allí lo tenemos, una foto clara de la zona de entre Obrajes y Calacoto, y ahí lo tenemos en Calacoto ya las canalizaciones. Siguiente.
o los ríos que proveían de agua y siguen proveyendo de agua, como la represa de Jampaturi Bajo, en este caso, y la aducción de Jampaturi Pampajasi, ¿no? Siguiente. Y el conjunto de bóvedas, la más actual, la bóveda que la tenemos en el Choquiapo, en el último tramo de la Gruta de Lourdes hacia arriba. Siguiente. Y canalizaciones y embovedados a lo largo de varias vías. Siguiente. Ese era el río Pumaya. Las obras que se han hecho en el Valle de las Ánimas, en la parte superior. Siguiente. Embovedados de estas características, con mampostería tipo A, que es la mampostería con piedra cortada y sillares en la solera. Siguiente. Y todo un sistema de drenaje pluvial. Siguiente. Esta es la plaza del estudiante, ¿no es cierto?, por donde pasaba en esa época, ¿no?, la canalización, ¿sí?, una de las canalizaciones más emblemáticas, la canalización de San Pedro, que pasaba por medio de la UNSA. Actualmente sigue pasando. Si ustedes van a la comisión de procesos y entran a su baño, van a escuchar un ruido de un embovedado, porque ese embovedado en realidad lo han reubicado, ¿no es cierto?, para que no pase por ahí, pero se sigue manteniendo. Siguiente. Y el río Soqueri, que pasa delante de la iglesia, que ustedes lo conocen, una cuadra más arriba del estadio Hernando Siles, y una foto de 1930 de la zona de Miraflores, donde todos eran cultivos alrededor del estadio Hernando Siles, ¿no? El siguiente, perdón. Lo mismo, el Soqueri pasa por medio de las casas, por si acaso. ¿Sí? Siguiente. Siguiente, por favor. Y aguas abajo ya se tienen, ¿sí?, otras obras que se han construido, el Puente Amor de Dios, etcétera. El siguiente. Siguiente, por favor. Y acá se puede ver claramente la zona donde es Calacoto, ¿sí? Acá obviamente no se ve el club de tenis La Paz, no se ve el gramadal que está allá al frente, no se ve nada, solamente el lecho del río, ¿no es cierto? ¿Sí? Pero esas obras ya se han hecho posteriormente. Siguiente. Este es el mantenimiento que se hizo incluso en 1962, ¿sí?, del embovedado del río Choquiapo. Siguiente. Entonces, ¿qué es la sostenibilidad en términos de las obras hidráulicas? La sostenibilidad implica para nosotros, ¿sí?, además de ser la sostenibilidad en su definición original, que uno construye y trata de no disturbar el medio para que las siguientes generaciones no sientan los efectos de nuestra intervención, pero significa que también hay, la sostenibilidad tiene relación con el nivel de mantenimiento adecuado que es necesario para que las inversiones guarden la funcionalidad, los niveles de terminación y operatividad de las inversiones realizadas. Entonces aquí tenemos una infraestructura sostenible que tiene un componente institucional, un componente técnico, financiero, medioambiental y social. Siguiente, por favor. Entonces, los proyectos sostenibles tienen que ser manejados desde una visión integral, desde el componente institucional, ¿sí?, la gobernanza del agua, por ejemplo, la parte institucional, la parte técnica. Aquí está el elemento importante: operación y mantenimiento, planificación de provisión de materiales, costos del sistema. Estamos hablando de la parte financiera,
de que la institución tenga capacidad financiera institucionalmente. ¿Cuál es la institución? Si fueran proyectos de agua y saneamiento, serían los operadores de agua, EPSAS en La Paz, CELA en Oruro, etcétera, etcétera. Y si fueran obras de drenaje pluvial, estamos hablando de las alcaldías. Las alcaldías son las que deben realizar esas tareas. Medio ambiente, clima y desastres naturales, preservación ambiental, evitar la contaminación, y el componente social, incorporar soluciones que reduzcan la pobreza, ¿sí? Que definan los derechos humanos y laborales. Siguiente. Entonces, si fuera institucional, tenemos que manejar procesos administrativos importantes, comerciales y recursos humanos. La empresa, la alcaldía tiene que demostrar capacidad institucional para que las tareas de mantenimiento sean eficientes. Siguiente. Entonces, desde el punto de vista institucional, compromisos nacionales e internacionales, compromisos con la sociedad, la gobernanza, estructura del gobierno corporativo, marco de transparencia, sistemas eficaces de gestión a lo largo de las instituciones, generación y fortalecimiento de capacidades. Siguiente. Entonces, desde el punto de vista técnico, es hacer tareas de mantenimiento adecuadas. No es solamente diseñar. Al final no es sostenible la estructura de la ingeniería civil. No logramos hacer sostenible nuestras obras, ¿sí? Si no se hacen tareas de mantenimiento. Siguiente, por favor. Entonces, desde el punto de vista técnico, es una operación y mantenimiento. Protocolos de operación y mantenimiento. Manuales de operación y mantenimiento. ¿Sí? En la planificación de provisión de aguas, stock, inventario, planificación anual de compras, costos del sistema. Siguiente, por favor. Estamos hablando de la capacidad financiera de la empresa administradora de los servicios. Siguiente, por favor. Y de la parte medioambiental también. Siguiente. La parte social de lo que hablábamos. Siguiente. Entonces, las tareas de mantenimiento, ¿qué son? Tareas de mantenimiento preventivo. ¿Cuál es el principio básico del mantenimiento preventivo? Evitar que se dañe. O sea, preventivo. Actuar antes del evento. Ejecución de tareas de prevención. Luego estamos hablando mantenimiento correctivo. Ya vino el evento, no hemos prevenido, entonces hay que hacer, el principio básico es reparar lo dañado. Y aquí estamos hablando de ejecución de tareas de emergencia. Siguiente, por favor. Y toda esta estructura tiene que ver con eso. La gestión del mantenimiento tiene una fase de recepción de obras. La recepción de obras, ¿qué es? O sea que lo que hemos hecho es que hemos diseñado, hemos construido, y es la recepción de obras. Somos los ingenieros que estamos recibiendo la obra. Hay una inspección inicial, actas de recepción y de entrega provisional y definitiva. Pero luego, la construcción no se acaba ahí, sino que tenemos que hacer el mantenimiento preventivo. Y el mantenimiento preventivo implica la fase de inventario, inspección rutinaria, inspección después de la época de lluvias, porque estamos hablando de obras hidráulicas, fase de elaboración de las carpetas de intervención, de rehabilitación, de ampliación, la fase de ejecución, ¿sí?, del mantenimiento preventivo. Y el mantenimiento correctivo cuando no hemos podido hacer nada. O sea, se supone que esta tarea del mantenimiento correctivo debería ser cero si es que hemos sido eficaces en este mantenimiento preventivo, pero no lo es.
porque acá tenemos que entrar a la fase de emergencias, atención de emergencia, en fin, inspección en época de emergencia, que ya es un problema. Siguiente. Entonces, ¿qué debemos hacer para el mantenimiento? Planillas, formularios de mantenimiento. Estas tareas de mantenimiento. Es un formulario que yo se los voy a dejar en la presentación, ustedes pueden usar el formulario. Lo hemos hecho, ¿sí? Dentro de un contrato que hemos hecho entre mi empresa, la empresa IR, con La Paz, con el gobierno municipal de La Paz, donde ¿qué estamos haciendo, por ejemplo, en esta planilla? Hacer el relevamiento de los camiones, que son muros de camiones. Y aquí están todas las tareas. Siguiente, por favor. ¿Qué se tiene que actuar ahí? Se tiene que ver la antigüedad de labor o vulnerabilidad ante eventos extremos. ¿Por qué se ha destruido la obra? Uno tiene que saber, ¿ha habido influencia antrópica o ha habido deficiencias constructivas también? Siguiente. Y luego uno tiene que definir un equipo mínimo de personal de emergencia. Aquí estamos hablando de ropa de trabajo, cintas reflectivas, casco, arnés de seguridad, botas de seguridad, etc. Tenemos que hablar de cuadrillas mínimas para el tema del camión, para hacer desvíos, corrosión, etc. Obrero especializado, maestro, peón, chofer de boqueta, chofer de maquinaria, etc. Para cada una de las tareas. Siguiente. Y tenemos que definir el requerimiento de herramientas, material y maquinaria, porque así uno sabe qué vamos a necesitar para restituir el camión, para impedir una rotura de la malla o restituir la malla. ¿Qué se necesita? Alicate, barra, carretillas, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso se programa para obtener los costos de mantenimiento. Siguiente punto. Lo mismo cuando estamos hablando de bóvedas, ¿sí? Ahí los tenemos una figura y hay que colocar ahí bóveda, destrucción de la bóveda, tantos metros lineales, tantos metros cuadrados de muro, etc. O sea, estas planillas sirven para eso. Siguiente punto. Y acá es lo mismo, ¿sí? Pero acá hay otras cosas más, además de arnés de seguridad, escaleras, botas de seguridad, guantes, etc. Ropa impermeable, porque yo estoy trabajando en interior de la bóveda, ¿sí? Y aquí hay toda esta cuadrilla mínima. Siguiente, por favor. Y lo mismo, el requerimiento de herramientas, maquinaria para mantenimiento, tanto, ¿sí?, en lo que se refiere a obreros, etcétera, etcétera, materiales, todo. Siguiente. Y al final el cronograma de ejecución del mantenimiento. Uno dice, a ver, el camión cada cuánto tiempo le voy a hacer el mantenimiento, o cómo calculo eso. Ahí tenemos, a los 5 años ya se presentan roturas de malla, etcétera, en general. Obviamente puede venir una crecida a los pocos meses que lo destruya todo, por supuesto. Pero en condiciones normales siempre debemos prever de que a los 5 años tenemos que hacer un cambio de mantenimiento de malla. O para el tema de fundaciones, el geotextil, a los 10 años ya tenemos que cambiar. El colchón a los 4 años, a los 7, a los 10, etc. Entonces fíjense, toda esta estructura, todo este sistema de mantenimiento, les he mostrado solamente para 2 obras, camión y bóveda. Este tipo de análisis, cuadros que ustedes están viendo, se hace para todas las obras hidráulicas. Si ustedes hablan de una presa, es todavía más grave. Estamos hablando de una obra gigante que le tenemos que hacer mantenimiento, ¿sí?, de las obras que están, las obras de emergencia, las obras de toma, ¿sí?, problemas de captación en las obras.
sistema de auscultación de las presas. En fin, es un conjunto gigante de tareas de mantenimiento que concurren a que nosotros hagamos las obras hidráulicas sostenibles en el tiempo. Gracias. Muchas gracias, doctor, por la exposición. No sé si los colegas que están en sala, ¿alguien tiene alguna consulta? Ya. Gracias. Bien, doctor. Esta noche para mí es un honor realmente tenerlo acá. En primera instancia, como parte del directorio de la CIBA, a la cabeza del ingeniero Raúl Daza, pero principalmente a título personal, porque usted ha sido mi maestro, mi mentor, mi amigo, y es un honor realmente para mí, doctor, tenerlo aquí. La gratitud que tenemos hacia usted es enorme, y queremos hacerle un reconocimiento, por supuesto, no conlleva el reconocimiento que usted merece como profesional y como persona. Le agradecemos, doctor, su presencia. Las puertas de la CIL van a estar abiertas siempre para usted. Mucho cariño y mucho agradecimiento, doctor. Buenas noches. Gracias. Bueno, queridos colegas, siempre es un gusto estar en la CIL. En realidad todos hemos pasado por acá, hemos sido autoridades de la CIL, hemos participado en el comité electoral de la CIL, etc. Bueno, en muchas actividades. Y ahora que nos hemos dedicado al trabajo de investigación y a las empresas, a veces uno dice, ya, ahí está nuestra alma mater de los profesionales, y pues tenemos que darle esfuerzo, tiempo, etcétera, para que nuestra sociedad de ingenieros sea cada vez más fuerte. Entonces eso nos va a ayudar a fortalecernos todos nosotros. Y un gusto haber llegado cada uno de ustedes en esta presentación. ¿Sí? Hasta la próxima, ingenieros. Ingeniera, muchas gracias por el reconocimiento.